más, vamos a hablar de un cómic. ¿Sabéis que suelo definir cómics más difíciles o más fáciles? Pues vamos a hablar de un cómic que me gusta mucho. ¿Sabéis que me gustan lo que son las distopias? Los de todas las distopias, utopias me encantan. Y me encanta el cyberpunk. Mi utopía tiene todo eso, ¿vale? Esta obra es de Valentín Ramón, la ha publicado en España Carten Comics. Y es básicamente la nueva edición de una obra que tenía antes, ¿vale? Él ya la publicó así, a través de una autoedición. No es el mismo papel, no es el mismo formato. De hecho, también os diré algo, como no era, fijaos, ¿vale? El hueco que se llevan, está muy cuidada la edición nueva, ¿vale? La vieja no era mala, se podía leer, estaba bien. Pero la nueva edición, con una impresión bastante mejor, con todo el tema de lo que trata, las sobrecubiertas, esto ya sabéis que a mí, las solapas me valen vida. En un tapa hablando de una solapa es la vida. Pero es un cómic muy difícil. Vamos a ver un poquito el dibujo y luego hablamos un poco de lo que es el cómic, ¿vale? Que esto, ya os digo, no es un cómic difícil porque no vayáis a entenderlo, es un cómic difícil porque es duro. Vamos a ver un poco cómo es. Bueno, pues vamos a ver un poco en Utopía, que vais a ver que lo primero es que todas estas simbologías son muy importantes. Y no es una vacía, está al contrario. El giro es importante también en cuanto a dibujos, pero todas estas iconografías que todas usamos y vemos muchas veces tienen mucho significado. Ya os digo que la obra es de Carten, es un alineador Repsin Comics. Está muy bien porque habla mucho de Dave. De hecho, Dave podéis encontrarlo por ahí, que yo ya hablé de ella. La gracia, aquí viene el dibujo. Esto es lo que me parece una salvajada, quiero decir. Me encanta el nivel de detalle salvaje, los grises, todos los fondos. Esto aquí Valentín se le ocurra mogollón para que estemos ante algo pues, que sea muy creíble. Ya veréis que todo el cómic mantiene, acabo de decir algo, todo esto. Y que vais a ver esos personajes, ese Elon Musk que no es Elon Musk, vais a ver todo, pero la narrativa, esto es algo que me alucina, ¿de acuerdo? No vais a ver nada complejo, no hay grandes movimientos de texto, no hay grandes movimientos de nada. Es simple y llanamente, para que lo entendáis, una historia muy bien contada. Con cuadros, con una narrativa clara, simple. Es una salvajada, ¿vale? Veis todo el nivel de detalle de los personajes, que me encanta, porque todos tienen una personalidad brutal, ¿vale? Y podéis ver, bueno, ya es lo que os digo, desde son las 4, 6 o las 9 viñetas, con las calles no hay. Pero es que está contado, pues ya os lo digo, podría estar contado pues como en un momento dado, como una televisión, como un cuento. Es una narración muy clásica dentro del cómic, pero además ya os digo que añade detalles como, como esto, un estudio de evaluación tal. Es salvaje. ¿Por qué estoy haciendo además esto al revés? Porque no quiero que sepáis de qué va. Por eso estoy yendo de atrás adelante. Pero es que veréis el detalle que hay con todo. Me encanta el uso sobre todo de los grises, de toda cómo potencia todos los volúmenes con esos grises. Eso no son los negros, es la tinta, pero además es que hay con personajes que son iguales e incluso completamente cambiados, desde alucinados, solos, olvidados. Lo de estos tíos con el unicornio, con el cuerno, ya lo leeréis. Me encanta este dibujo, ¿vale? Es súper realista y a la vez la cosa más irreal del mundo. Porque es capaz de meter muchísima figuración a través de detalles, de simple y llanamente trazos, sombras, cambios. Los personajes son muy potentes. Ya os digo que es un cómic que me encanta a nivel gráfico. Ya os digo que en Utopía es un cómic de estos que tiene una imagen completamente propia y que mola mucho. Bueno, como ya habéis visto, pues a nivel de dibujo, a nivel gráfico, pues Valentín se saca de la manga muchos recursos. Es un tío que dibuja muy bien. Y esto es una obra anterior a lo que está haciendo últimamente, que ha publicado varias cosas más dentro con monstruos, con Tengu y varias cosas más. Que ha sacado ya, si no me equivoco, 1, 2, 3. Salió 3 obras en el año 2026. 3 obras ya, quitando este en Utopía, ¿vale? Este será la 4ª obra. Pero ya os decimos que ya os he dicho que estaba publicada antes. ¿Por qué digo que es una obra difícil? Primero porque puede ser, ¿cómo decirlo? Puede producir un efecto muy depresivo, para que entendáis. Puede ver mucho el mundo de Utopía como
un mundo al que estamos encaminados o el mundo que estamos construyendo. Pero una utopía no es eso. Una utopía es todo lo más extremo, todo el pensamiento más exagerado de lo peor que podemos hacer, más allá hasta donde se puede llegar. Cuando llega hasta ese punto en el que, vale, la realidad va hasta aquí, lo máximo que se puede hacer en la realidad es esto. Él lo extiende aún más la crítica, extiende aún más el mundo. Es básicamente cuando todo lo que puede salir mal, sale mal, y encima lo que puede salir mal, sale aún peor. Utopía es una definición de lo peor que podríamos tener en esta sociedad. O sea, una sociedad egoísta, puramente egoísta a nivel individual y a nivel también de lo que es de estados, a nivel de funciones. O sea, a nivel incluso de corporaciones, ya el hecho no solo de controlar, de manejar, de desarrollar, pues todo. Digamos así, un mundo, mi utopía es un mundo en el que las corporaciones ya son las dueñas de todo, ¿de acuerdo? Incluso de los gobiernos. Es así. Pero necesitan más. Necesitan controlar e incluso la gente cuando muere. Necesitan tener eternamente el control. Van más allá. Generan más y más y más problemas y más problemas. El problema es que principal es que para conseguir todo eso necesitan gente que llegue hasta todos los extremos. Y hay gente que es aún peor que las corporaciones y aceptan todo ese trato. La pobre gente que vemos aquí en las historias retratadas, vemos gente que intenta llevar una vida normal, gente que está en ese punto de qué malas son las corporaciones, qué malas es el gobierno, pero no hace nada. No hace nada porque ya ha llegado a un punto de apatía que lo que hace es ver la tele y quejarse. Y a esa gente, el mismo gobierno, las mismas corporaciones, lo eliminan. ¿Por qué? Pues porque es un elemento disidente, pero ni siquiera es un elemento disidente activo. Es el punto ya del control de vamos a eliminar todo lo que no esté de acuerdo con nosotros para que todo esté en nuestro pequeño mundo controlado. Pero además que para controlar ese mundo necesitamos hacer ciertas cosas que van a producir más errores, que van a producirnos a la vez más necesidad de control, que a la vez va a necesitar aún más desarrollo para controlar. Pero cuando tengamos todo ese desarrollo controlado necesitaremos crear otro tipo de procesos para que aumente. Es la serpiente que se muerde la cola porque el principio del cómic empieza hablando de un programa en el que quieren salvar la naturaleza, básicamente con unos perros que evitarán que la gente entre. Para poder ir al campo, picnics y todo esto, pues tienes que tener un permiso. Tienes que tener un permiso que se ha desarrollado a través de un crédito social que viene de tu buen comportamiento, que es controlado por el gobierno, que además está controlado por las app de las redes sociales, que te dan esas puntuaciones en cuanto a cuando haces ciertas cosas, que además implica que no puedes hacerlo porque si lo haces te baja ese crédito social. Si no tienes el crédito social no puedes hacer algo. Llega un momento tan crítico que llegan a poner un impuesto sobre el oxígeno, que es la burrada más gorda que hemos hecho, lo ponen. ¿Por qué? Porque el cambio climático es la causante de todo. Aquí, en lugar de hablar de no hay cambio climático, al revés, lo abrazan, lo aceptan. Como todos estos conspiranoicos que tienen ahora el punto de que no existe, que en realidad es una forma de control, o aquellos que dicen que las vacunas llevan los chips. O sea, Valentín coge todas esas ideas, las remodela, las mete dentro de su narrativa, de su mundo, las adapta porque necesita hacerlas más pequeñas. Quiero decir, si cogiera todas las conspiraciones que hay mundiales, todo esto, nos encontraríamos con una enciclopedia. Quiero decir, es enorme como el mundo ha desarrollado esa paranoia extraña propia del hombre, contra la empresa, contra el gobierno, contra, y de repente es aquello de, si no hay empresas que en ningún momento hagan nada bien, y lo hagan todo por el mal, el problema es que los gobiernos tendrían que ser contrapunto, pero el gobierno también está haciendo todo por el mal. Y la gente además se añade a las corporaciones y las sigue por una especie de retórica creativa que va para el mal. O sea, si todas esas conspiraciones fueran reales, alguien me podría decir que hay, no habría un mundo, habría un ordenador que controlaría todo y ya está. Y esto sería que una realidad virtual, ya tenemos otra conspiranoia, esto es Matrix. Quiero decir, cuando va hasta ese nivel de complejidad ya es una locura. Valentín Ramón se coge sus detalles y los marca. Va marcando, vamos a hablar de las redes sociales, su influencia, su desarrollo, cuando sean exageradas, cuando se vayan convirtiendo ya en un control social. Vamos a coger los gobiernos controlados por corporaciones, vamos a exagerarlo todo lo que podamos, de manera que ya las corporaciones marquen dentro del gobierno lo que tienen que hacer y las necesidades. Vamos a acelerar la tecnología. Sí, la realidad virtual va a ser tan potente que vamos a poder acumular y recuperar mentes, pero claro, tienen un dinero, así que van a tener que trabajar si quieren seguir vivos en ese nuevo universo. Esto no somos cristianos, no hay una segunda vida con el reino de Dios. Nuestro reino tiene un coste, así que tú vas a trabajar para ese coste. Quiero decir, todo tiene que ver con todo esto. Es una obra difícil porque acumula muchas capas, pero además
nunca se explaya, no hace una explicación brutal, salvaje, no. Se queda en el punto de, tienes que darte cuenta que las redes sociales funcionan para una empresa, la empresa no está buscando nada más que un beneficio, el beneficio sí puede reportarse a través de cada vez menos uso. La verificación que cuenta Cory Doctorow, por ejemplo, la idea de una empresa, para que lo entendáis, Facebook. Facebook proporcionaba un servicio. En el momento en el que el servicio funcionó muy bien, cogió ese servicio y lo vendió para conseguir dinero, publicidad. Llegó un momento en que la publicidad está tan atrapada allí y la gente, los usuarios, están tan atrapados porque si salen de allí de repente pierden conexión, la publicidad perdería un montón de gente que está allí. Si están atrapados ahí dentro, a no ser que encuentren una opción que la sustituya. No existe y nunca ha funcionado otra todavía. De hecho, si existiera otra, probablemente tendrían que irse a las dos. Como están atrapados, ¿qué hace Facebook? Bueno, pues Facebook puede de repente bajar sus costes de inversión, puede empezar a hacer mierdificación, que se dice, puede empezar a estropearse y empezar a decir, bueno, si quieres que hemos estropeado esto, pero puedes volver al anterior, cosa bien controlada si me pagáis un extra. Aquí, por ejemplo, eso se ve en el punto de, hemos puesto un impuesto sobre el oxígeno que este año es algo, como se dice, voluntario. El año que viene ya cobraremos. Bueno, van por allí unas personas y dicen, no lo has pagado. Ya, pero es que es voluntario. Pero es que si no lo pagas, tu crédito social no vale tanto y por lo tanto no eres una persona. Y de repente la gente está en contra de esa persona porque no ha pagado un impuesto y considera que entonces su oxígeno es más perjudicial. Es el mismo oxígeno que uno está respirando que el otro. Pero de repente mi oxígeno está pagado, es más propio. De hecho, es una especie de estatalización. Todo funciona así en Utopía. En Utopía es una red brutal en la que cuando todo al final se une, lo que sucede es que nadie es libre. Pero nadie es libre a nivel de ni el Estado, ni las mismas empresas, ni la gente. Hay tal control de unos sobre otros, hay tantas capas que al final, quiero decir, incluso cuando salen los mismos jefes de toda esta gran corporación, esta meta ficticia, que lo domina todo, resulta que están atrapados en su propio universo digital. No pueden salir y lo único que pueden hacer es meter más gente, seguir con esto y hacerlo aún más grande. O sea, es el hecho de tenemos que seguir creciendo porque si no nos hundimos. Estamos atrapados en nuestra misma rueda, girando. Todo al final de Utopía es destructivo. No hay nada positivo. De hecho, incluso el personaje que aparece en televisión hackeando e intentando contarles la realidad, no la realidad, habla de ingeniería social, habla de muchas cosas, que tampoco es la realidad, porque lo que él mismo también expone no está probado. Son teorías de la conspiración que algunas pueden acertar, otras no, o puede que sí, no lo sabe, pero su teoría es, ¿cómo explicarías las cámaras en la calle? Pues porque nos están controlando. ¿Pero ayudan a la seguridad? Sí, ayudan a la seguridad, pero el problema es que tienen identificadores de rostro y si se dan cuenta de, yo qué sé, de que A o B compra si hace calor más helados en ese puesto al final lo van a ir a comprar una gran empresa para tener ese puesto de helados que es una más mayor, más ventas, aumentar lo suyo. Y de paso pondrán una pantalla para que la gente además pueda dar su opinión y colocarla en sus redes sociales y de hecho ya todo ese tipo de cosas enlazan una con otra. ¿De acuerdo? Por eso os digo que en Utopía es denso. Se lee muy rápido. Esa es la gracia. Se lee muy bien, se lee muy rápido, pero es denso porque todo lo que hace es más. Todo lo que explica Ramón viene de muchísimas teorías y realmente, si no las conoces, igual no les ves tal densidad, pero si conoces alguna, empezarás a encontrarte con un campo abonado para la locura. Pero digo para la locura porque te darás cuenta de... La gente está en contra de las vacunas. Hay una historia que habla de una enfermedad que mata gente, bueno, una enfermedad nueva. Curiosamente el cáncer se ha curado, pero esa enfermedad es muy parecida al cáncer, pero no es cáncer. ¿Por qué? Porque la empresa que lo ha creado tiene que cobrar. Bueno, eso pues, se acerca mucho, pues, para que lo entendáis, a los antivacunas y al problema que hubo en las vacunas en el COVID, ¿vale? Son teorías no respaldadas por la realidad, son teorías respaldadas literalmente por lo típico. Es que este estudio de 5.000 solo uno dice esto, me va a fiar de ese uno. Los 4.999 no existen. Cuando empiezas a todo esto te das cuenta de muchas cosas. Valentín Ramón además adaptó, lo tuvo en internet, ahora ya no sé si está, por ejemplo, lo que es no sé si conocéis a Luna Bomber, el tipo que mandaba bombas por carta y todo esto, que al final atraparon hace poco, que básicamente dejaba sus discursos, tenía un manifiesto que era muy libertario americano, mezclado con anarquismo, mezclado con una paranoia extrema en muchos puntos. Nadie dice que no tenga dentro de toda su lista de cosas, algunas cosas decentes, pero demuestra mucho cómo en Norteamérica pueden ser, ¿cómo explicarlo?, conscientes de lo que ocurre y a la vez, en lugar de intentar comprender por qué o cómo, crear una fantasía alrededor. Utopía responde mucho a esa forma de ser norteamericana que estamos copiando. O sea, estamos copiando el mundo anglosajón, desgraciadamente no nos damos cuenta, y abandonando muchas otras cosas.
Por eso la primera y la última historia de Utopía a mí me encanta, que es el tema de ir al campo. Ir al campo a hacer un picnic. Está prohibido. ¿Por qué? Porque extrapeamos la naturaleza. Y esa naturaleza tiene que estar para darnos oxígeno. No es reducir las emisiones de carbono, no es aumentar la naturaleza, no es eso. Es cerrarla, que no entre la humanidad, que no la estropeen y que ella así se reproducirá, se curará y irá bien. Y haces, Dice, pero si nadie va al campo, vale, guay el campo. Pero si seguís contaminando o aumenta la contaminación, al campo lo matas igual. Da igual que vayan 100 que 200, quiero decir. Es el buscar la razón más lógica para vender, echar la culpa a lo más lógico. Por eso en Utopía funciona, porque es totalmente irracional y a la vez totalmente lógico. Es una obra dura, ya os lo digo, se lee muy muy bien, es una locura completa y entra en muchos temas, desde el tema de trans, el tema político, redes sociales, tecnología, bioingeniería, hay mucho. También de corrupción política, de manipulación de las corporaciones, etcétera, etcétera. Todo es duro, es denso. También os digo, no sé cuánto metió Ramón de humor, o creía que metía de humor, pero el humor que hay es muy, muy, muy negro, muy jodido. Y os puedo decir que yo no conozco a Valentín Ramón en persona, no sé cómo es, por lo que he oído, todos dicen que es un tío súper majo, pero tiene la cabeza, tío, con todo el caño del mundo, un poco jodida. Porque si su manera de pensar se acerca a esto, es que está muy jodido. Pero a mal. No lo creo, porque veo en el tomo algo muy interesante. Y es una enorme y gigantesca parodia social brutal de todo. Y si de verdad está a este nivel de parodia en su cabeza y de mala hostia y de descontento con el mundo y realmente de pensar que es que esto es lo peor que podría pasar, pero como pase yo ya, vamos, es que tendría que ser aún peor. Si es capaz de parodiar y ejemplarizar de estas formas tan salvajes, está aún más jodido, ¿eh? Es muy listo, pero está aún más jodido porque significa que es capaz de ver muy mal para adelante, muy mal el futuro. Pero aún así, en todas las situaciones de Utopía, siempre está ese pellizco en un momento dado de aquí este pellizquín de esto no ha pasado, esto no puede pasar, esto no va a ser así, pero no va a ser así porque estamos aquí. Y sigue la historia. Quiero decir, Utopía es una advertencia brutal, parodiando nuestra realidad, aumentándola a un nivel increíble. Esto es como si os dijera que en vez de meter una lupa que maximice, pues un por 5, por 6, no, esto es como cuando tú coges, no una hormiga, coges una ballena azul y coges el equivalente que sea para una hormiga, la lupa gigante, pues la pones a la ballena azul. Eso es la lupa tan grande que ha colocado, tan exagerada. Pero esa lupa que acabo de describiros, la está utilizando para ver una hormiga. Preparada para una ballena azul, pero está mirando una hormiga. O sea, llega a ese nivel tan extremo que divierte, porque sí que hay mucha mala leche y porque el dibujo está muy muy bien. Pero puede ser, os lo digo, deprimente el pensar que Utopía no es... imaginaos que no es una advertencia, sino que es el futuro. Eso es muy deprimente, ¿eh? Además es un cómic, ya os digo, que es durillo, a mí me gusta mucho, pero claro, también a mí me gustan este tipo de ficciones. No os digo a vosotros si os gustarán o no, pero me parece una salvajada. Es la parodia, es la ciencia ficción distópica, la parodia brutal. Ya no es la distopia, suele contar futuros que han ido por el mal lugar. Utopía es una distopia salvaje, pero además es una parodia más salvaje de una distopia salvaje. Es como si dijéramos, vamos a llegar un poquito más allá, un poco más al extremo. Os voy a contar un futuro horrible al que podría llegar a pasar. Muy difícil, pero podría llegar a pasar. Y además voy a exagerar su tono. Una parodia tan salvaje que si pasara, incluso si podría llegar a pasar como esa parodia, incluso si pasara y vosotros estuvierais allí, creeríais, o sea, esta sería tan irreal que puede que esto dejáis arrastrar. Es lo que os digo, Utopía es un buen cómic, excepto por el movimiento de mesa, pero es un buen cómic, con un buen arte. Pero puede deprimir, bastante, ya os lo aseguro.